Bueno, sabés que justo Bárbaro. estábamos hablando del tema de la ley de envase, el tema del medio ambiente, y bueno, que envuelve a gran parte de la sociedad y a muchos sectores. Lo tenemos a Gustavo Mena, Omar Millalonco y todo el equipo te saluda. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gustavo, sabés que recién estábamos comentando el tema de los beneficios que tendría esta ley, ¿no? El tema de la ley de envase. Quisiera saber más que nada, bueno, mucha gente que nos está escuchando, ¿de qué se trata la ley de envases? Porque es una duda que tenemos como casi existencial. Bueno, a ver, lo que estuvo en tratamiento a fines del año pasado es una ley ambiental, una ley de presupuestos mínimos para la gestión de los envases, ¿no? Es decir, se habla de ley de envases, pero en realidad lo correcto es hablar de la gestión de los envases que se descartan luego de consumir el producto que tienen en su contenido, ¿no? Que constituye su contenido. Esto hoy es un problema grave porque, bueno, al no haber un marco regulatorio, se depende de mucha legislación local. Cuando digo local, digo provincial o municipal. En algunos lugares inexistente, en otras con distintas pautas, algunas más estrictas, otras menos. Y si no, bueno, también depende de lo que por su voluntad haga cada productor. Es decir, aquella persona, aquella empresa que se vale de un envase para poner ahí su producto y comercializarlo y distribuirlo. Claro. Entonces, es necesario una norma que, como dice el artículo 41 de la Constitución, uniforme, establezca un piso mínimo común a todo el país, a todas las provincias, a todas las jurisdicciones. Esa es la ley el proyecto de ley en realidad de gestión. Nosotros, en mi caso, yo fui autor de uno de los proyectos. La verdad, al gobierno mucho no le interesó este tema, hasta que allá por septiembre, octubre del año pasado, o en realidad creo que fue en octubre, presenta un proyecto de ley y pretende tratarlo y aprobarlo rápidamente. Ustedes se acordarán, comenzó ese tratamiento muy discutido, con mucho despliegue mediático, y tuvo lugar un dictamen, en realidad dos dictámenes, ¿no? Uno de mayoría sosteniendo el proyecto del gobierno, otro de minoría, basado en mi proyecto de ley, y luego vino el recambio legislativo, el parate del Congreso, no fue incluido el tema en las extraordinarias, que de todos modos no se hicieron. Hoy tenemos un Congreso lamentablemente semi-paralizado, y este tema al menos parece haber salido del foco, ¿no? Claro. Gustavo, y por ahí, ¿a quién beneficia esto? Porque digo, hay como mucha, el gobierno también tiene su propio proyecto y uno lo escuchaba y también hablaba también de los cartoneros, digo, desde la oposición también se habla de otros sectores que también va a beneficiar al medio ambiente, digo, por ahí, ¿cuál sería la estrategia para llevar adelante esta legislación? Esta legislación nos tiene que interesar a todos, Sí, y la mira tiene que estar puesta en el cuidado del ambiente. Hoy nosotros, incluso si nos atenemos a los principios de desarrollo sustentable, a todo lo que implica esa serie de compromisos que se han asumido a nivel internacional, una de ellas es el concepto de economía circular, ¿no? claro. Que tiene que ver con la reutilización o con el reciclado de, en este caso, los envases. Hoy los envases son un grave problema, en su mayoría son plásticos que se desechan, que no se, que no, digamos que tienen un proceso de degradación muy lento y que además terminan impactando en el suelo, en el agua. Eh, Nosotros, en mi caso, vivo en una ciudad marítima, y en su momento el hecho de disponer estos residuos a cielo abierto hacía que por los vientos predominantes esas toneladas de plástico terminen en el mar, eh, se depositan en el lecho bueno, y terminan con la fauna y la flora especialmente, ¿no? Así que esto requiere de una gestión. El proyecto del gobierno lo que hizo fue desentenderse de la gestión y crear una tasa. Un poco es, para simplificarlo, es el mensaje al productor es: usted pague y desentiéndase del asunto. Y el gobierno con esos fondos iba a hacer una distribución seguramente discrecional, no estaban puestas las pautas en la ley,
pasando por arriba de las provincias, que son el sujeto fundante de un Estado federal como el nuestro, para entregárselo directamente a municipios, seguramente a municipios del palo, ¿no? Para que a su vez, bueno, lo entreguen a organizaciones afines también políticamente. Es decir, una finalidad que no tiene nada que ver con lo que es el cuidado del ambiente, sino con generar una caja a costa del contribuyente, creando un nuevo impuesto, una tasa, que además no la iba a pagar la empresa, formalmente la iban a pagar las empresas, pero en realidad esto se lo iban a cargar al consumidor, que es el que lo iba a terminar pagando. Pero además de ese costo de aumento de la presión tributaria, lo cierto es que ambientalmente no resuelve el problema. ¿Qué era lo que proponíamos nosotros? Una ley de gestión, lo que se llama el concepto que es el que rige en prácticamente todos los países del mundo, al menos del mundo occidental, del que se ocupa de los temas ambientales, que es el de responsabilidad extendida del productor. Y que, para decirlo así muy simplificadamente, implica que si vos producís gaseosas, por ejemplo, Sí. y las embotellás en envases plásticos, bueno, tenés que tener un plan para reducir al mínimo el impacto de esos envases cuando se desechan, cuando cumplen su función, para reutilizarlos o para reciclarlos, para reincorporarlo al circuito económico, sin impactar el ambiente. Y para eso, bueno, vos tendrás que presentar tu plan. No es que producís la gaseosa y te olvidaste, sino que vas a tener que invertir para recuperar esos envases o para reciclarlos a través de tu propia empresa o contratando a terceros, que bien pueden ser cooperativas. Claro. Sí, ¿qué tal? Orlando te saluda. Una pregunta ¿Qué tal? que Buenas tardes. el, el proyecto este no tiene nada que ver con el proyecto, el otro proyecto del etiquetado. Son dos cosas diferentes. Sí, sí, son dos cosas distintas. El de gestión de envases es una norma esencialmente ambiental que sigue siendo un vacío legislativo en nuestro país por esto que les comentaba recién. No hubo nunca decisión política de avanzar con este tema. Lo puedo decir yo, que tengo un proyecto de ley presentado desde el 2019. Irrumpió el tratamiento, el interés y el proyecto del gobierno recién a fines del 2021, y con esta concepción que implicaba crear otro impuesto, pero no ocuparse del tema. Lo del etiquetado es una ley que está vigente, que se aprobó el año pasado, que tiene más que ver con el cuidado de la salud y los derechos del consumidor, y que consiste básicamente en cumplir ese mandato también constitucional del artículo 42 de la Constitución, luego de la reforma del 94, que es el derecho del consumidor a una información adecuada y veraz. O sea, básicamente esa ley, perdón, no es proyecto, ya es ley, estandariza y dispone qué advertencias tiene que tener en forma de etiqueta en los envases esos productos alimenticios que tienen, bueno, información sobre grasas saturadas, grasas trans, azúcares y demás, ¿no? Para que no es que el Estado te va a decir qué podés comer o qué podés tomar, pero sí te va a obligar al productor a decir o a advertirte a vos qué es lo que contiene un producto. Después está en tu libertad consumirlo o no como corresponde. Claro. Gustavo, buenas tardes. Pablo Garay es mi nombre y quería preguntarte, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cuál es el porcentaje que reduce la contaminación en el medio ambiente esta ley? Mira, yo creo que es difícil hablar de porcentajes, pero operativizada y puesta a pleno, digamos, la ley apunta a gestionar el 100% de los envases eh, mediante, como les decía hoy, la recuperación, la reutilización o bien la transformación en otra cosa a través del reciclado. O en otra cosa no, incluso en el propio envase que se rehace sobre la base de material reciclado. Es decir, el objetivo tiene que ser ese, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que comprenda al 100% de lo que se produce.
Claro. Para eso tiene que haber planes serios que tienen que presentar los productores a la autoridad de aplicación de la ley, y luego tiene que haber fiscalización Tal cual. para que, esas pautas que son medibles se cumplan. Ese es un poco el propósito de este esquema. Gustavo, te llevo por ahí más a lo que es el plano político. El tema del radicalismo, digo, la UCR está tomando como bastante fuerza y obviamente que quiere competir en el 2023. Sé que es temprano para hablar de candidaturas, pero el radicalismo va a presentar un candidato propio, ¿no? Para presidente. Bueno, eso es lo que se viene diciendo, ¿no? Como aspiración. Pero creo que acabamos de salir de un proceso electoral hace muy poquitos meses. Sí. El país, la verdad, que está en una situación calamitosa, con un gobierno que no gobierna, que no tiene plan, que no tiene equipo, y que para colmo de males están irresponsablemente jugando una interna en donde directamente no se hablan presidente y vicepresidenta, donde lo poco que hace el presidente se lo boicotean desde adentro. Y me parece que tenemos que actuar nosotros con la responsabilidad que no tiene el gobierno, en donde nadie se hace cargo de Alberto Fernández, y me parece que hay que enfocarse en lo que es el hoy, y como espacio de oposición, como coalición, estar preparados para gobernar a partir del 2023, y para eso, más que hablar de candidaturas, lo que hay que hablar es de propuestas, ¿no? De temas como los que proponen ustedes hablar hoy: ambiente, economía, empleo, inflación, baja de la presión tributaria, actualización de las normas laborales, combate contra la corrupción, contra la inseguridad. Me parece que tenemos que tener un listado de temas con definiciones muy, muy claras, muy concretas, y bueno, y las candidaturas vendrán después por añadidura. Sí, para finalizar, porque justo hablando de este tema, ¿no? Mucha gente coincide en que, varios sectores también, de que por ahí salpica toda esta interna del Frente de Todos, también salpica la oposición y que pueden generar por ahí grietas adentro también, dentro de los bloques. Sí, yo creo que son andariveles separados. Lo de la interna del Frente de Todos es una vergüenza, porque excede lo que es las legítimas y lógicas diferencias que puede haber adentro de un partido, de una coalición, para hacer ya directamente jugar con fuego, ¿no? Porque tienen la responsabilidad de gobernar y trasladan esa interna al plano del gobierno. En el caso de Juntos por el Cambio, yo no advierto que haya un internismo. Hay, como ocurre siempre, puede haber miradas con matices distintos en temas muy puntuales, pero si algo lo caracteriza a Cambiemos y luego Juntos por el Cambio, es que ha sabido mantenerse abroquelado, unido, que se ha ampliado, a pesar de que nos tocó perder en las elecciones del 19, fue con un alto porcentaje de adhesión popular, con 41% de los votos, y lejos de generar la derrota un desperdigamiento, lo que hizo fue que nos mantuviéramos unidos. Es tal vez una experiencia inédita para una coalición no peronista en muchos años de democracia, y me parece que esto tiene que seguir así. Si no nos separó la derrota, mucho menos nos va a separar la posibilidad cierta de ser gobierno nuevamente el año que viene. Bueno, buenísimo. Entonces, Gustavo, muchas gracias también, bueno, por esta entrevista. La verdad que es un placer haber hablado con vos y bueno, lo mejor de los éxitos, seguramente estaremos charlando nuevamente. Cómo no, un gusto para mí, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Un abrazo grande. Un gusto.